Bueno, esta noche habíamos anunciado un tema que hemos titulado ¿Cómo comparto el Evangelio a una persona imposible? ¿Por qué el tema? Hace días atrás o semanas atrás, una persona aquí, no recuerdo exactamente la pregunta, pero preguntaba sobre cómo yo comparto mi fe con estas personas que son difíciles para mí. Yo también me identifico de tener personas en mi vida donde humanamente pareciera que son imposibles, que tuviera que venir la Trinidad completa y convertirla, pero para Dios nada es imposible. O sea, si no vamos claro al tema, podemos matarlo ahora mismo diciendo, no hay persona imposible porque para Dios nada es imposible. Pero desde el punto de vista del sol hacia acá, ¿verdad? En nuestra mente pareciera ver que hay personas difíciles. Y también recuerdo hace, creo que un par de años atrás, en un grupo pequeño que hablábamos de apologética, una joven decía, oye, que tal persona es imposible. Y recuerdo que Jochi, que es hermano de nosotros aquí, decía, oye, fulana, todos éramos imposibles hasta que Cristo nos salvó. La verdad es que todos tenemos personas, ¿verdad?, que son un poco difíciles. Yo quisiera en esta noche que reflexionáramos un poco sobre eso, algunos consejos prácticos de cómo podemos compartir nuestra fe con esa persona que pareciera, bueno, imposible. Los que han estado conmigo en clase de apologética aquí, verán que hay material que quizás conocen, tolérenme un poco, pero es necesario repasar algunas cosas mientras hablamos. Hay un texto que yo quisiera revisar y que pudiéramos detallarlo un poco, y es el que se encuentra en 1 de Pedro 3:15. Cuando tú has tomado clase de apologética, es un texto muy usado para mostrar de dónde viene, ¿verdad?, el fundamento cristiano a hacer apologética cristiana. Y quiero leerlo, y 1 de Pedro 3:15 y 16 dice lo siguiente. Sino santificad a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquellos que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes. Alistair McGrath, en su libro Mere Apologetics, dice lo siguiente sobre ese texto. Se trata de un texto importante que merece la pena leer en todo su contexto. La primera carta de Pedro se dirige a los cristianos de la región del Imperio Romano, conocida como Asia Menor, que es la actual Turquía. Pedro les ofrece tranquilidad y consuelo ante la amenaza de la persecución. Les anima a enfrentarse a sus críticos y cuestionadores, explicando la base y el contenido de su fe con amabilidad y respeto. Pedro parte de la base de que las ideas cristianas son malinterpretadas y tergiversadas, e insta a sus lectores a que aclaren las cosas, pero que lo hagan con amabilidad y consideración. Para Pedro, la apologética consiste en defender la verdad con delicadeza y respeto. Lo interesante de ese contexto, hermano, es que esos cristianos no tan como estamos muchos de nosotros, que estamos bien cómodos, ¿verdad?, en el sentido de que yo puedo ir a trabajar, puedo sentarme en mi casa a ver una película en la noche, puedo salir a comerme un helado, nadie me está persiguiendo, ni me está buscando para arrancarme la cabeza. En esa época estamos hablando de que esos cristianos estaban siendo perseguidos y sus vidas estaban, ¿verdad?, podían ser matados por la fe que tenían. Y en ese contexto es que Pedro le dice, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que aquellos que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. O sea, fíjate el contexto en que Pedro hace esa recomendación, lo que es una muestra de que no importa las circunstancias que tenemos, siempre tenemos la responsabilidad de compartir nuestra fe. De hecho, si tú lees la historia cristiana, el inicio de la apologética, esto no es una casa apologética, es como evangelizar, pero es interesante de que en el siglo III más o menos, en los años 100 y pico, 200, después de Cristo, habían ciertos rumores de lo que era la supuesta iglesia cristiana. Los rumores decían que los cristianos se reunían, tenían prácticas de que adoraban a un asno crucificado, que tomaban niños recién nacidos para asesinarlos y luego comérselos, por personas que recién, ¿verdad?, se habían convertido al cristianismo, y que sus reuniones semanales consistían en comer y beber hasta embriagarse para luego entregarse a todo tipo de pasión desordenada, incluyendo orgías sexuales. Y por otro lado también los acusaban de ser personas bárbaras e incultas y que su fe no era más que el producto de su ignorancia. Eso es lo que se hablaba de muchos cristianos, y de ahí en el siglo III comienza, ¿verdad?, Tertuliano, Justino Mártir, a pararse y a presentar una defensa de lo que era el cristianismo y que no era estos rumores que habían. Y de ahí sale lo que se conoce hoy como la apologética formal, por así decirlo, porque eran gente pensadores, era gente, por ejemplo, Justino Mártir era un tipo que estaba influenciado por la filosofía, por su cultura, y usaba esa herramienta para llevar la verdad de Jesucristo. Pero en este tema, nuevamente, de ahora, de cómo yo comparto
mi fe con una persona difícil o imposible, revisando ese texto, fíjense como Pedro dice, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Cuando yo voy a compartir mi fe con alguien no cristiano, lo primero que yo debo saber es que yo debo ser cristiano. Y tú dirás, Pedro, claro, se cae la mata. Bueno, no necesariamente. Muchas personas pensamos que somos cristianos y no somos más que personas religiosas desconectadas del Señor. Yo puedo pensar en mi juventud, de los 14 o 15, 16 años, que pensaba que era cristiano y que defendía a Dios, pero mi vida estaba lejos del Señor. Entonces, tú y yo tenemos que tener claro que nuestra vida debe estar realmente centrada en el Señor, porque la gente inconversa se da cuenta, este tipo igual que yo. Míralo, él también fornica o tiene relaciones sexuales sin estar casado igual que yo. Mira que él dice mentira, igual que yo. Él no paga impuestos igual que yo. Entonces la gente dice, oye, tú vienes a predicarme, ¿qué hay diferente entre tú y yo? Entonces es importante que quizás esa persona que tú encuentras difícil compartiendo el Evangelio, puede ser que sea difícil también porque es que él no ve o ella no ve algo diferente en ti. Entonces tú y yo tenemos que, primero que nada, fíjate como Pedro dice, santifiquen, él empieza en ese versículo, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. El Señor tiene que ser lo primero en nuestra vida, hermanos. Había alguien que decía que en la humanidad que la persona tiene 5 evangelios para leer. 5 evangelios. Marcos, Juan, Lucas, Mateo y tú. Porque hay mucha gente que el único evangelio que va a leer es tu vida. Entonces tú y yo tenemos que recordar de que la gente sí va a escuchar, pero tiene que ver una vida en nosotros. Deuteronomio 6, 4 al 5 dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese es el llamado para nosotros, para todo ser humano. Pero Dios tiene que ser lo primero para nosotros, hermanos. Yo empezaba orando ahorita y decía, como a veces, y no sé si ya te ha pasado, a mí me ha pasado, donde yo digo, oye, yo te amo, Señor. Yo creo que te amo con todo mi corazón, para encontrarme momentos deseando o amando el pecado con la misma fuerza. O sea, eso me muestra a mí lo débil que soy, lo necesitado que soy. De hecho, Calvino menciona en un momento en la institución de la religión cristiana, de que aquel hombre que dice, no, yo nunca he pecado, yo no peco, nada más leyendo ese versículo se da cuenta de que es un pecador. Porque ¿quién de nosotros ama al Señor con todo su corazón, alma, fuerza y mente? Pero hermanos, ese es nuestro llamado. Nuestro corazón no puede estar dividido entre el Señor y eso que yo tanto anhelo. Él tiene que ser lo primero para nosotros. Proverbios 23, 26 dice, oh hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Y cuando tú ves la Biblia y habla de corazón, básicamente es el sentido común bíblico es el centro de la persona. De donde está nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, todo lo que somos. Es como hemos hablado en el pasado, ¿qué es lo que te levanta en la mañana? ¿En qué tú te pasas el día pensando? ¿Qué es lo que tú anhelas? Óyeme, cuando yo me levante o te acuestas pensando, ¿qué es lo que mueve tu corazón? Y el Señor sabe que nuestro corazón se divide. A veces tenemos, ¿verdad?, inclinaciones o deseos que desenfocan nuestra mirada del Señor. Pero el Señor nos quiere completos para Él. Martin Lloyd Jones decía, entregarnos a medias no funciona con Dios. Él exige lealtad total, nos quiere completos para Él. Entonces, el primer consejo que yo quiero darte en esta noche, oye, mi hermano, o sea, hay gente difícil alrededor de nosotros, todos tenemos, y si no te has encontrado con una, pronto te vas a encontrar porque eso existe, pero nuestra vida tiene que ser un reflejo de lo que creemos. Y nuevamente, eso es más común de lo que pensamos. A veces yo pienso que estoy caminando bien con el Señor y mi vida es muy distante de lo que el Señor pide, su señorío sobre mí. O sea, ser cristiano no solamente, ¿verdad, Señor? Como la canción, la oración del pecador que conocemos, Señor, te acepto como Señor y Salvador. Pero muchos de nosotros nos quedamos en el te acepto como Salvador. Y olvidamos que la palabra Señor está ahí en esa oración que generalmente hacemos. Yo estoy reconociendo que Él es el Señor, que yo me voy a someter a Él, lo pecador como soy, pidiéndole que Él me cambie, queriéndome someterme a Él. Entonces, la primera cosa que debo tener claro es que Dios tiene que ser mi Señor, hermanos. O sea, si yo encuentro que predicar es difícil, sin el Señor es imposible, porque la gente ve qué es lo que guía nuestras vidas. El verso sigue diciendo, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados. Nuevamente, estamos en el contexto, primera de Pedro, cristianos perseguidos, si comparten su fe lo pueden matar, Pedro les recomienda, tú tienes que estar preparado para defender tu fe. Y ahora, ese sentido de estar siempre preparado, ese contexto en el griego es estar en forma. ¿Verdad? Vivimos en una cultura hoy en día de que estar en forma uno piensa en lo físico,
de perder libras, tú sabes, de estar en forma. Pero ese contexto, esa palabra, implica para nosotros en la vida espiritual hacer lo mismo, pero desde el punto de vista espiritual. ¿Cómo un cristiano puede estar en formas? O sea, debe dedicarse a la palabra de Dios. La semana pasada, el viernes pasado, estaba el pastor Miguel con nosotros. Tuvimos un buen tiempo con él, del tema que estuvimos viendo. Y hermanos, todas las preguntas que se hicieron, todas, tienen respuesta en el libro que él escribió, que se llama Ética Cristiana. Y la verdad es que eso recuerda a uno, si tú te quedaste con hambre de más información sobre lo que se habló, ese libro te lo recomiendo, lo recomendamos la semana pasada. Pero el cristiano es una persona que saca tiempo para leer la palabra de Dios, para orar con su Señor, para leer otros libros cristianos. O sea, yo no puedo tener una vida cristiana sólida o creciendo en el Señor si yo no estoy en forma espiritualmente. Y por eso traje esa imagen, porque uno se identifica fácil. Mira, esa gente está fajada, está haciendo su ejercicio. Bueno, lo mismo nos toca a nosotros espiritualmente. Muchos de nosotros estudiamos en una universidad 4 o 5 años por una carrera que quisiéramos que para toda la vida hasta que tengamos que dejar de trabajar. Pero el cristianismo es una carrera hasta la eternidad. Porque yo no he escuchado de ningún cristiano que pueda decir, llegué, ya me la sé toda, yo soy un hombre santo. De hecho, cuando tú lees la biografía de los hombres más santos que uno ha escuchado, lo único que tú ves son confesiones de pecado. O sea, mientras más santo tú eres, más te das cuenta de tus propios pecados. Entonces, tú y yo estamos en una carrera de por vida. Esto no es una licenciatura ni maestría, esto es algo con otro nombre. Esto hay que dedicarse, hermanos. Y tenemos que estar en forma para poder compartir el Evangelio a otras personas. Alistair McGrath dice que nadie puede vivir con respuestas prestadas. Y es muy común ver en los círculos cristianos personas que dicen, sí, yo creo esto, bueno, porque mi pastor me lo dijo, o porque mi mamá y mi papá me lo dijo, pero realmente tú no has hecho el fundamento para tú llegar a tu propia creencia, por tu propio estudio y por tu propia experiencia. O sea, nadie puede vivir con respuesta prestada. Si mi vida no está sembrada y aterrizada en la palabra de Dios y en el Señor, va a llegar un momento que va a venir una brisa tan fuerte, va a venir un huracán que me va a llevar. Porque la creencia que yo tengo, la tengo de oídas de otros, no porque yo la he vivido y porque yo la he creído. Yo creo que el cristiano es una persona abierto a las dudas, hermanos. Y lo he dicho varias veces anteriormente. Hay personas que dicen, no, yo no puedo dudar. De hecho, tú piensas, por ejemplo, en el Islam, y ellos no conciben que un musulmán pueda dudar, porque eso es pecado. Nosotros en el cristianismo no. O sea, entendemos que es sano, saludable tener dudas. Ahora, ¿qué hacemos con la duda? Buscamos la respuesta en la palabra de Dios, buscamos la respuesta en el libro, buscamos la respuesta en nuestros hermanos, porque hay respuesta. Pero, hermanos, hay que fajarse con la palabra de Dios. No solamente el que está llamado a predicar o a enseñar tiene esa responsabilidad, todos nosotros, si queremos conocer a nuestro Dios, tenemos ese llamado. Ahora bien, yo lo he dicho anteriormente aquí compartiendo, de que si uno piensa cómo el diablo se va a aparecer, no es así. O sea, uno puede pensar, yo no sé si usted es la gente que sale de noche, baja a su casa, apaga la luz y está todo oscuro y está asustado de que qué me puede aparecer. Yo estoy convencido de que el diablo nunca se va a aparecer así. Quizás sí, a veces dudo, pero a mí me confundo un poco, pero bueno. Lo que yo sí creo, hermanos, sí, es una duda, cada vez que tengo que pagar el impuesto, digo, seguro que... Lo que yo sí estoy convencido, hermanos, que lo que el diablo se ha logrado o ha aparecido, permíteme usar esa palabra, es así para nosotros. Hoy en día nuestro tiempo se nos va en las ocupaciones. Yo hablaba con un joven hace unas semanas atrás que quería estudiar más, pero que no tenía tiempo. ¿Pero qué te pasa? Bueno, que yo llego tarde, me levanto temprano, pero ¿a qué hora tú llegas? O sea, no tenemos tiempo. Sí, Pedro, hay que prepararnos, pero yo no tengo tiempo. Oye, si tú no tienes tiempo para esa cosa, ni para orar, ni para leer la palabra de Dios, tú tienes más cosas de las que tú deberías tener. Porque necesitamos invertir en la cosa del Señor. Yo no estoy diciendo que las redes sociales son malas, no estoy diciendo que tener trabajo es malo, pero a veces se nos va toda nuestra fuerza y nuestra energía en eso. Ahora que está en la serie, en los streaming, pon la aplicación que tú quieras, estamos más atentos que sale un nuevo capítulo que nosotros sacar tiempo para esto, hermanos. Y yo estoy convencido de que una de las cosas que el diablo ha hecho es eso, es ocuparnos en tantas cosas. Por eso Corrie ten Boom decía, si el diablo no puede hacerte a alguien malo, te convertirá en alguien ocupado. Entonces, una manera que yo tengo de compartir el Evangelio es que yo tengo que ser un cristiano genuino. Yo tengo que estar sembrado en el Señor. Yo tengo que leer su palabra. Y déjeme decirle algo, alguna persona yo lo he escuchado decir, no, es que la palabra de Dios es difícil de entender. La palabra de Dios no es un enigma, hermanos. Es algo escrito en un lenguaje, claro, estoy de acuerdo,
tenemos que irnos al contexto, tenemos que ver qué tipo de lenguaje está usando, pero fue escrito para personas que lo entendieran. Entonces tú y yo no debemos tenerle miedo a entrar a la palabra de Dios, debemos ir a ella y buscar consejos o comentarios si queremos alguna aclaración de algún texto. Entonces el verso sigue diciendo, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que santificar a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa. Ahora bien, defensa no quiere decir que yo voy a estar, ¿verdad?, en un sentido de guerra, peleando con un escudo, buscando a quién voy a acribillar. No, es poder hablar de la esperanza que hay en nosotros. Ahora, Alistair McGrath en su libro Mere Apologetics dice que esa palabra de defensa, la original, tiene que ver con apología, que es donde viene la famosa palabra apologética. Dice apologética, de la palabra de origen griego apología, que significa una defensa, un caso razonado, defendiendo la inocencia de una persona acusada en una corte o la demostración de la validez de una creencia o argumento. El objetivo de la apologética no es discutir, ser antagónico, humillar a los demás o demostrar cuánto sabemos, sino ayudarle a abrir los ojos a la realidad, confiabilidad y relevancia de la fe cristiana. Cuando nosotros compartimos nuestra fe, hermano, no es para aplastar al otro, no es para hacerle sentir que yo sé más que el otro, que yo estoy bien y que tú estás mal, y mucho menos hacerle sentir que yo soy santo y tú eres un pecador. Porque si somos sinceros, somos pecadores. Yo lo he dicho, me convertí a los 17 años de edad, tengo 46, tengo más tiempo siendo cristiano que lo que no era no cristiano, yo he pecado más. Porque yo sigo siendo un pecador, que es lo que Martín Lutero decía, pecadores y justos a la vez. La diferencia es que el Señor me ha perdonado, me ha santificado, está trabajando en mí. Pero el hombre del mundo y yo somos iguales, no hay diferencia. La diferencia está en que Cristo mora en mi vida y me salvó. Entonces tengamos cuidado de pensar de que yo lo que tengo que imponer la verdad, porque yo estoy bien y tú estás mal, porque esa no es la posición. Y el verso sigue diciendo, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Fíjense que hay una premisa de Pedro en ese versículo. ¿A quién se le va a presentar defensa? ¿A quién? Ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. O sea, Pedro está esperando que va a haber gente que nos va a preguntar. Que le va a preguntar a ellos y nos va a preguntar a nosotros, oye, ¿qué es lo que tú crees? Entonces una pregunta que uno se debe hacer es, ¿está preguntándome la gente qué hay en mí diferente? ¿O soy tan igual a ellos que ni cuenta se dan? Entonces hay una premisa de que la gente, cuando uno está viviendo la vida cristiana, la gente va a notar esa diferencia y va a preguntar qué hay en ti, qué hay en mí. Y eso no quiere decir que, bueno, se van a dar cuenta porque escucho una música cristiana en el radio, o porque ando con mi Biblia bajo el brazo, o porque siempre entrego un tratado. No, es porque ven un estilo de vida diferente. También fíjate que no dice que tengamos respuesta ante toda pregunta, dice ante toda persona. A veces cuando estamos compartiendo la fe queremos de una vez buscar la respuesta a esa pregunta y mostrarle que tenemos la respuesta. No, hermano, es una persona que le estamos hablando y tenemos que tratar de entender por qué viene la pregunta, por qué tiene la duda, qué es lo que le pasa. Hay gente que no ha venido a Cristo, no porque ha decidido vivir una vida rebelde, y a mí no me importa Dios, sino porque hay gente que no conoce que hay otro camino, que tiene preguntas genuinas, y por eso es parte de esta serie, y no parecemos cristianos que podamos sentarnos con ellos y decirle, ven, yo te voy a escuchar, vamos a hablar. No tengo temor, ven, tírame, dame. No hay temor. O sea, yo pienso, y sé que lo he dicho un momento, y lo digo otra vez con cuidado, yo creo que el cristiano debe ser una persona de mente abierta, y déjeme aclararlo, que siempre tengo que aclararlo, porque si no mi esposa me va a matar ahorita. El cristiano es una persona de mente abierta en el sentido de que yo no tengo temor a sentarme con un musulmán, con un budista, con un ateo, porque yo puedo sentarme a hablar, porque yo sé que el cristianismo es verdad. Todo lo que él me diga, y si no me la sé, me la voy a llevar de tarea, pero no tengo temor, porque como decía el pastor Miguel el viernes pasado, verdad es todo aquello que es coherente con la vida. Entonces yo estoy convencido que la verdad está en la palabra de Dios. Entonces como cristianos debemos escuchar a las personas para poder compartir nuestra fe con ellos. Hace unos años atrás, en una conferencia, no sé si era de jóvenes o qué, a un líder juvenil le preguntaron, oye, en la universidad, era un grupo de universitarios, ¿qué tú haces para que la gente vea que tú eres cristiano donde tú vas? Y él decía, oye, en la universidad de que yo llego contratado y de una vez lo reparto a las personas que van a ser compañeros míos. Y yo estoy totalmente de desacuerdo con él. La gente no tiene que saber que yo soy cristiano, porque como dije ahorita, porque reparto tratado, sino porque si estoy en la universidad, mis notas son de las mejores. Porque cuando trato al profesor, lo trato con respeto, porque no me burlo de los otros.
En el mundo laboral, donde estamos la mayoría de nosotros, la gente tiene que ver que soy cristiano porque ¿cómo cumplo mi horario? Es que no me pagan justamente. Yo tengo que cumplir mi horario porque es para el Señor y tengo que hacer testimonio. La manera en cómo viene gente a chismearme de mi jefe, no, yo no, espérate, así, yo no. O sea, yo soy cristiano y lo muestro en mi forma en mi conducta. Yo no tengo que nuevamente mostrarlo por cosas externas como música cristiana o andar con mi Biblia, sino como yo vivo. La gente nos hace preguntas. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué te están preguntando? Y Pedro sigue diciendo, pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia. Yo tengo una amiga a quien aprecio mucho que decía, no, es que por la verdad murió Cristo. Yo le decía, oye, Cristo no murió por la verdad, Cristo es la verdad. Entonces yo no tengo que aplastar a una persona con la verdad. Yo tengo que en amor predicarle. Y yo sé, hermano, hay gente difícil, hay gente complicada, pero igual Dios me llama a hacerlo en mansedumbre y con reverencia. Colosenses 4, 5 al 6 dice, viven sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Me gustó como la nueva traducción viviente lo plantea. Hay un señor que se llama John Stone Street, y él contaba, él era un conferencista, lo llaman mucho para hablar temas sociales desde el punto de vista cristiano. Y él decía en una conferencia, esto fue un escrito que leí de él, fíjate lo que él dice. Hace unos años recibí una carta de un estudiante que asistió a una conferencia de Summit Ministries, donde él trabajaba en ese momento. Era una de esas semanas difíciles para mi familia. Mi esposa y yo habíamos tenido varios desacuerdos. Mi hija, que era bien pequeña en ese momento, tenía dificultades para adaptarse a cómo sería su vida en esa semana. Fue una semana muy difícil, pero la estudiante me escribió. Yo no quería escuchar lo que usted tenía que decir sobre Dios, la verdad y mucho menos sobre el matrimonio. Pero cuando yo le vi junto a su familia, me vi obligada a tomar en serio su charla. Es una tipa que estaba en contra de todos los principios bíblicos sobre el matrimonio, creo que era feminista, creo que la tica era gay y toda la cosa. Y ella, por ver el testimonio de ese hombre en su familia, dijo, no, yo tengo que escucharlo. Entonces muchos de nosotros tenemos que recordar, hermanos, que a veces con nuestras palabras hablamos una cosa, pero nuestra vida dice otra. Entonces la gente va a querer acercarse cuando vea algo en nosotros diferente. Entonces yo quisiera compartir algunos consejos prácticos de cómo tú puedes compartir tu fe con alguien imposible. Primero que nada, revisa tu forma de compartir el Evangelio y no ofendas con ella. O sea, muchos de nosotros ofendemos con nuestra forma. O sea, la gente no nos escucha porque lo único que escucha es lo que ve. Es la forma pesada en que le hablamos, cómo lo maltratamos, cómo nuestras expresiones físicas son agresivas. El Evangelio per se es ofensivo. No lo hagamos más ofensivo de lo que es. El Evangelio en sí es ofensivo. ¿Sabes por qué el Evangelio es ofensivo? Porque el Evangelio me dice a mí que yo tengo que renunciar a mí y reconocer que en la cruz está mi salvación, que no hay nada que yo pueda hacer. O sea, yo tengo que renunciar a mi fuerza. O sea, ¿quiénes de aquí no éramos religiosos que pensábamos que teníamos que hacer varias oraciones, que rezar, que mil cosas? El cristianismo es todo lo contrario a eso. No se trata de yo hacer para ganarme, y yo reconocer que yo no puedo, que no hay forma. El Evangelio es ofensivo porque me llama y te llama a ti pecador. Y te dice que nada más hay un solo camino, es ofensivo. Pero hermano, nuestra forma no debe ser ofensiva. Yo debo en amor ser paciente. Piensa en un momento cómo tú viniste a Cristo. ¿Cómo fue esa persona o esas personas que compartieron la fe contigo? ¿Fueron pacientes? ¿Fueron altaneros? ¿Fueron duros? Segundo, sé sensible a las personas y escucha sus preguntas. Una crítica que hay hacia el cristianismo, se habla mucho en apologética, de que es una crítica a la apologética, pero la verdad es que, por lo menos en Latinoamérica, es un error que nosotros cometemos. Tenemos la respuesta en la punta de la lengua, pero nunca escuchamos. Es como ese niño que está en la escuela, y un niño de preescolar, y está, en verdad, poniendo un gráfico como un conejo, pero oculto, nada más se ve la oreja, y pregunta a la profesora, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y el niño levanta la mano, profesora, yo, Jesús. Y dice la profesora, no, espérate, pero siguen bajando, y sale, y al final se ve más claro el conejo, ¿qué es eso? Y vuelve el niño, Jesús. Y la profesora, ¿pero qué es lo que pasa? No, es que me enseñaron que Jesús es la respuesta. Entonces muchas veces estamos que todas las preguntas que nos vienen es Jesús. Y Jesús es la respuesta para las principales cosas de nuestra vida y muchas de nuestras situaciones. Pero hay que escuchar, hermano, para poder dar una respuesta a la persona. Hay una historia de
y esta historia no es mía, simplemente la contextualicé un poco. Cuentan que había un grupo de personas entrevistándose para una posición. O sea, como es que a veces tú a un sitio, hay varias gente sentada esperando que lo llamen. El entrevistador llama a uno de los jóvenes para la entrevista y sentado con él le pregunta a solas con él, para ver cómo él se maneja con el nivel de historia y temas sociales. ¿Cuándo la República Dominicana obtuvo su independencia? Y el joven responde, bueno, muchos eventos tomaron lugar, hubo todo tipo de estrategias y muchas actividades, pero finalmente todo culminó en el año 1844. ¿Quién es el padre de la patria dominicana? Bueno, siendo sincero, dice el joven, no creo que sea justo tomar a una sola persona para darle toda la gloria. Mucha gente estuvo involucrada, muchos hombres fueron parte de esto, pero finalmente creo que llegaríamos a Duarte, Sánchez y Mella como los padres de nuestra nación. ¿Es la corrupción el principal problema de nuestro país? El joven responde, de nuevo, no creo que sería justo responder esto directamente. El gobierno ha creado una comisión para estudiar y evaluar el tema y sus hallazgos serán revelados dentro de algunos meses. Y cuando los tengamos sabremos con seguridad si es de hecho el principal problema. El entrevistador, entre otras preguntas, no sorprendió de lo easy, de lo fácil, de lo coherente que el muchacho responde. Entonces le dice, mira, hay más gente esperando allá afuera, sé que algunos son amigos tuyos, por favor no compartas las preguntas. No hay problema. El muchacho sale y de una vez vino el amigo, dime la pregunta, dime la pregunta. Dice, no, me dijeron que no puedo compartir la pregunta. La respuesta, dame la respuesta entonces. Y dice, bueno, la verdad que no me dijeron que no podía dar la respuesta, solamente la pregunta. Entonces le dice, bueno, la primera respuesta es, muchos eventos tomaron lugar, hubo todo tipo de estrategias, muchas actividades, pero finalmente todo culminó en 1844. La segunda respuesta es que no creo que sea justo tomar una sola persona para darle toda la gloria, mucha gente estuvo involucrada, muchos hombres fueron parte, creo que llegaríamos a Duarte, Sánchez y Mella como los padres de nuestra nación. Y la tercera, de nuevo no creo que sería justo responder directamente si la corrupción es el principal problema de nuestro país, el gobierno ha creado una comisión para estudiar y evaluar el tema. Pues pasa el muchacho a la entrevista, y cuando está el entrevistador se da cuenta que en el formulario faltan información del muchacho. Le dice, oye, falta información aquí, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Bueno, no es justo seleccionar una fecha concreta. Muchos eventos tomaron lugar, hubo todo tipo de estrategias, muchas actividades, hasta que yo nací en 1844. El entrevistador lo mira a la cara y le dice, ¿cómo se llama tu padre? Bueno, de nuevo, no creo que sea justo tomar a una sola persona para darle toda la gloria. Mucha gente estuvo involucrada, muchos hombres fueron parte de esto, pero finalmente creo que le ganamos no solo a uno, sino a tres. Y el tipo de la le dice, ¿pero usted está loco o qué? Bueno, no creo que sería justo responder eso directamente, el gobierno ha creado una comisión para estudiar. Hermano, es chistoso, pero eso somos nosotros. Viene gente con problemas genuinos, con preguntas sinceras, de homosexualidad, de aborto, de problemas. Que como esto de tu Dios, que existe, que lo creó todo. Y nosotros no nos sentamos a escuchar. Entonces, si yo quiero evangelizar y compartir mi fe, yo tengo que escuchar. Y va a tomar tiempo. O sea, yo no puedo hacer, bueno, ninguno otro puede convertir a nadie. Pero el evangelismo y compartir la fe lleva tiempo. Tiempo de invertirnos, de hacernos amigos, de compartir lo que creemos. Entonces debemos recordar, hermanos, de que tenemos que estar atentos a las preguntas. Otro consejo es, no bases tu evangelismo en tu experiencia personal. Yo recuerdo cuando empecé mi caminar en el Señor, muchas veces yo evangelizaba usando mi propio testimonio, mira cómo el Señor me salvó, mira lo que Él hizo en mi vida, ciertamente Dios hizo una obra en mi vida y Dios me cambió. Y recuerdo hace un tiempo atrás, y creo que lo mencioné, días atrás, no sé si te conocen esa foto, pero este señor se llamaba, pues ya falleció, José Luis de Jesús Miranda. Hace varios años atrás, no recuerdo cuánto, él vino al país, él decía ser, en un momento que él era Pablo, después dijo que él era el retorno de Jesús encarnado, después llegó a decir que él era el anticristo, y hay toda una secta que todavía sigue viva con su nombre. Pero yo recuerdo en una entrevista, viéndolo por televisión, donde su esposa dijo, él cambió mi vida. ¿Cómo tú discutes con eso? Quizás le cambió la vida realmente. ¿Cómo tú discutes tu experiencia con otra experiencia? De hecho, yo recuerdo, cuando era bien niño, quizás te conoces esta historia porque la he dicho anteriormente, yo recuerdo cuando era bien niño de que mi mamá era muy católica, me inscribieron en un campamento, creo que era, yo tenía que levantarme a las 5:30 de la mañana para poder estar ahí, y mi mamá me dijo, mira, rézale a las almas del purgatorio para que ellas te levanten a las 5:30. Como mi mamá, yo le creo, perfecto, yo no tenía el alma cuando eso, no sé si el dinero no nos daba para eso, no sé. Y yo recuerdo esa noche y rezarle a las almas que están en el purgatorio que me levanten. Adivinen qué pasó a las 5:30 de la mañana.
Me desperté. Me desperté. El otro día tenía que levantarme a la misma hora. Me acosté y le decía a las almas del purgatorio de nuevo. Y adivinen qué pasó a las 5:30. Me desperté. ¿Quiere decir eso que hay almas en el purgatorio? No. Bien puede ser que yo me levanté asustado. Bien puede ser que mi cuerpo no sé. Hasta obra del diablo puede ser. Pero mi experiencia no determina mi fe. Mucha gente hoy en día dice que no, que es que Dios se me reveló, es que una imagen, que un ángel me habló. La palabra más segura que tenemos nosotros es la Biblia, hermanos. Entonces yo no puedo compartir el Evangelio de Dios, de Jesucristo, en base a mi experiencia. Sí, hay cosas que yo puedo hablar y puedo compartir, pero debe ser basado en la Escritura. Hoy en día hay más de 7,000 millones de habitantes. Cada quien tiene su experiencia. Entonces, si basamos nuestra fe en lo que yo percibo, vamos a hacer un desastre. Así que la palabra de Dios debe ser siempre nuestra fuente de predicar. Otro consejo, hermanos, es, hazte amigo de esa persona. J.I. Packer, que es un escritor al que recomiendo, si no lo han leído, él tiene un libro muy famoso que se llama El conocimiento del Dios Santo. Él dice lo siguiente: el derecho de hablar de Jesucristo de una forma íntima se gana. Y se gana convenciendo a su oyente que en realidad usted es su amigo y que usted toma un interés en él. Por lo tanto, la indiscriminada insistencia en hablar, la intervención en lo privado de otro, la predicación forzada a que aquellos que quieren huir, son métodos ajenos a la evangelización personal, pues estos métodos son más impersonales que nada. De hecho, este tipo de evangelización deshonra a Dios, porque crea resentimiento y prejuicios contra Cristo. La verdad es que la evangelización personal genuina requiere mucho trabajo, pues su fundamento es una verdadera relación personal con otro. Cuando esa persona que tú le quieres predicar el evangelio es un proyecto para ti, ellos se dan cuenta. Entonces, vamos a hacer una actividad, vamos a hacer algo evangelístico, un plan de evangelismo de un mes donde tenemos que traer 30 gente para Cristo. Óyeme, primero eso no se hace en la fuerza humana. Dios salva a quien quiera salvar. Y claro, estamos llamados a evangelizar y vamos a seguir hablando un chin de eso más adelante. Pero hermano, no es un proyecto. No es que hay una cuota y una comisión en el cielo. Compartimos la fe y déjeme decirle algo, porque, y mientras oraba Ricardo ahorita, estuve pensando en eso. Cristo vuelve. El tiempo se va a acabar. Yo no sé, yo recuerdo hace muchos años atrás, tenía quizás 10 o 11 años, la primera vez que yo me enteré, o que supe, o que escuché, que el mundo se acabaría. Yo estaba viendo la televisión un documental de un famoso tipo llamado Nostradamus. No estoy diciendo que estoy apoyando lo que él dijo, pero fue la primera vez que yo vi, oye, pero esto tiene un fin. Y luego después de conocer la palabra de Dios y uno ve lo que la palabra enseña, ¿verdad? Se da cuenta de que hay un fin en la historia para este mundo como lo conocemos. Nuevamente, no estoy defendiendo a Nostradamus, no conozco su cosa, no estoy diciendo que es hombre de Dios. Pero hermano, el mundo se va a acabar, Cristo vuelve. Estamos hoy tan cómodos que se nos van los días, que el trabajo, que me mudé, que esto y lo otro. No estoy diciendo que eso está mal, pero Cristo vuelve. Y en lo que va y viene el hacha, tengo familiares que no conocen a Cristo. ¿Qué pasaría si Cristo viene hoy? ¿Dónde estoy yo? Tú dirás, bueno, Pedro, pero Dios, lo elegido de él, lo va a salvar. Perfecto. ¿Y qué va a pasar conmigo? Que no hice mi responsabilidad de predicar el evangelio. Porque me van a pedir cuenta de eso. Entonces, hermanos, hay gente alrededor de nosotros sufriendo y perdida. Y necesita gente como nosotros que seamos sus amigos y compartamos el evangelio. Con las redes sociales yo tengo mi tema porque, y yo sé que son buen medio para, ¿verdad? Bueno, esta enseñanza la subimos a YouTube, nuestra iglesia tiene mucha predicación en las redes sociales, muchos ministerios usan las redes sociales para compartir el evangelio, pero mi tema con las redes sociales es que en las redes sociales realmente tú no conoces a nadie. Por un lado, defender la fe cristiana para mí es difícil en las redes sociales, porque tú no sabes, el que te está preguntando, con qué fin lo está preguntando, qué hay en su corazón. A veces no es la pregunta, sino la pregunta detrás de la pregunta, para tú saber qué está pasando. Y no hay forma a veces, espacio para tú argumentar todo. Segundo, nadie ve la realidad. En las redes sociales todos estamos en victoria, hermano. Fuimos a buenos restaurantes, fuimos a buenas playas, todos estamos felices. Pero donde la gente tiene que conocer el verdadero cristianismo es en tu vida y la mía, cuando somos amigos, cuando ven nuestra debilidad. Ricardo decía ahorita, yo he sido mal testimonio, y yo también he sido mal testimonio. Pero ahí la gente ve que somos gente genuina. Cuando yo tengo que venir y pedir perdón. Yo recuerdo hace varios años atrás, trabajaba en una empresa, y yo no sé qué pasó, pero yo tenía diferencias fuertes con una persona, con una gerente de otra área. Y yo recuerdo que fui bien duro con ella y ciertamente la aplasté con mi forma de hablar. Yo era cristiano ya cuando eso.
Y yo recuerdo un momento que me dijo, va acá, ¿y tú dices que vas a la iglesia todos los domingos? Y yo, sí, por eso, porque necesito que Dios me sane, porque soy un pecador. Pero al final, lo dije de manera burlona, tuve que venir un día y decirle, tú sabes que fulana, mira, perdóname. Perdóname, perdóname. Yo recuerdo que ya yo creo que estaba dejando el trabajo cuando eso. Perdóname delante de su esposo, te maltraté, mi forma. O sea, reconocemos que pecamos, pero tenemos que ir a pedir perdón. Entonces, eso no se ve en las redes sociales. Tú tienes que hacerte amigo de la persona y déjalo que te vean como tú eres. Cuando digo eso no quiere decir peca y cómete la gente, no, sino en tu momento de aflicción que te vean, en tu momento de dolor que te vean, en tu momento de necesidad que te vean. Ese cristianismo todo en victoria, estamos bien, eso no es real. Somos victoriosos en Cristo Jesús, gloria a Dios. El enemigo no nos va a ganar la batalla, gloria a Dios, somos victoriosos. Pero en el día a día tenemos, hermanos, frustraciones. Puedo pensar en José, en la historia de José en la Biblia, cómo José vendido por los hermanos. ¿Qué le habrá pensado? Dios, ¿dónde tú estás? Me dejaste que me viniera como esclavo. Puedo pensar en José cuando la esposa de Potifar lo acusa de que quería abusar de ella y no era real, lo meten preso. Dios, ¿dónde tú estás? O sea, hay muchas circunstancias donde estamos en momentos difíciles y la gente tiene que ver, hermano, que estamos en nuestra alta y nuestra baja. Y eso también abre el corazón de ellos a nosotros, porque ellos ven que somos iguales y se abren. Entonces, no tratemos de dar una imagen falsa y tratemos de ser amigos de las personas. Otro consejo, hermanos, es, recuerda que tú eres lo que eres por la gracia de Dios. Yo no sé qué es lo que pasa con nosotros los cristianos, hermano. Pero desde que nos convertimos ya no creemos superior que los otros. Y desde que leemos 2 o 3 libros ya me siento más inteligente que los otros. Y Dios nos ayude porque es algo con que luchamos. Pero hermano, somos lo que somos por la gracia de Dios. Pablo es ese gran hombre que uno puede pensar en el Evangelio, en la palabra de Dios. Y después de Jesucristo haciendo la diferencia, ¿verdad? Pablo es el hombre más influyente que uno puede ver. Y él dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Entonces, tú y yo no podemos marcar una diferencia en mi trato con los demás, como es que yo soy mejor que tú. Hay una historia de un hombre que está cruzando un puente y se encuentra con otro hombre que está a punto de tirarse para suicidarse. Y le dice, hey, no lo hagas, ¿qué estás haciendo? No te tires. Y el hombre que se va a tirar le dice, ¿por qué no? Y él le dice, bueno, porque hay mucho por qué vivir. ¿Cómo que? Le dice el tipo. Bueno, ¿tú eres religioso? Sí, yo soy religioso, yo también. ¿Tú eres cristiano o budista? Cristiano, yo también. Pero católico o evangélico. Evangélico, yo también. ¿Bautista o pentecostal? Bautista, wow, yo también. Pero tú eres bautista de la iglesia bautista de Dios o de la bautista de la iglesia bautista del Señor. Bautista de la iglesia bautista de Dios, yo también. ¿Tú eres de los originales de la iglesia bautista de Dios o eres de los reformados de la iglesia bautista de Dios? Soy de los reformados de la iglesia bautista de Dios, yo también. Pero tú eres de los reformados de la iglesia bautista de Dios de la reforma de 1879 o eres de la reformada de la iglesia bautista de Dios de la reforma de 1915. Él contestó, de los reformados de la iglesia bautista de Dios de la reforma de 1915. Entonces el tipo lo miró y le dijo, muere buen hereje, y lo empujó. O sea, es jocoso, pero así somos nosotros, aun con nuestro hermano en Cristo. De pronto Dios me ha dado claridad, me ha dado entendimiento de su palabra, y de pronto yo pienso que soy superior a los otros. Yo recuerdo un tiempo que estaba en una conferencia cristiana y de vergonzosamente ver hermanos en Cristo que entendían que la salvación no se pierde. Ver otros hermanos que entendían que sí se perdía y esto burlarse de los otros. Mira esto, pero bueno, o sea, lo poco que yo sé, si yo sé amarrarme los cordones y no me caigo, gloria a Dios, eso viene de Dios. Entonces, hermanos, con la persona inconversa, si tú ves algo que él no ve, no te sientas superior, tú eres lo que eres por la gracia de Dios, ten paciencia, comparte tu fe, recuerda que tú eres lo que eres por la gracia del Señor. Igual seamos pacientes con nuestros hermanos en Cristo. Otro consejo, hermanos, no te propongas dar un home run. Greg Koch tiene un libro muy reconocido, muy bueno, se lo recomiendo, se llama Tácticas. Y él dice en su libro, usted no necesita batear un home run, ni siquiera tiene que envasarse. Lo único que tiene que hacer es pararse a batear, entablar conversaciones amistosas con las personas y eso lo hará todo. A veces pensamos que yo tengo que convertirlo. No, tú y yo no convertimos a nadie. Cuando yo entendí que es Dios que salva, oye, eso me quita un peso a mí encima. Porque yo sé que el Dios soberano está en control de todo. Aún de mi pecaminosidad y mi debilidad predicando. Lo que tú y yo tenemos que estar preparados, es como decíamos, prepararnos, leer, estudiar, tener una comunión con el Señor viva, que podamos dar testimonio de nuestra fe.
Greg sigue diciendo, puede que te sorprenda escuchar esto, pero yo nunca me propongo convertir a una persona. Mi meta nunca es ganar a alguien para Cristo. Yo tengo un objetivo más modesto. Uno que usted también pudiera considerar adoptar como suyo propio también. Todo lo que yo quiero hacer es simplemente poner una piedra en el zapato de alguien. Quiero darle algo que valga la pena pensar. Algo que él no pueda ignorar porque continúa empujándolo en una buena manera. Óyeme, cuando yo leí eso, a mí me hizo un clic. Porque, oye, esa es nuestra meta. A veces ¿quién no usted no ha caminado con una piedra en el zapato? Tú estás incómodo hasta que te para, te quita el zapato y te quita la piedra. Entonces, déjale algo. Ponlo a pensar a la persona. Cuando esté compartiendo el evangelio, ponle a pensar, escúchalo y ponlo a pensar. Y él termina diciendo, no nos corresponde a nosotros calcular nuestras victorias o temer nuestras derrotas, sino cumplir nuestro deber y dejar el resto en las manos de Dios. Y un último consejo, recuerda que es Dios quien salva. J. Packer decía, mientras estemos conscientes de nuestra responsabilidad de proclamar el evangelio, nunca debemos olvidar que es Dios quien salva. Es Dios quien trae a los hombres a escuchar el evangelio y es Él quien los lleva a la fe en Cristo. Nuestra obra evangelística es el instrumento de la obra salvadora de Dios, pero el poder de salvar no se encuentra en el instrumento, sino en la mano que utiliza el instrumento. Hay un verso que se encuentra en Hechos, los versículos 13 y 14 de Hechos 16, dice, y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pasamos, que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y dice el verso, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Es Dios que abre los corazones de las personas, hermanos. Yo a veces oraba y decía, Señor, en mi juventud, te oro por fulano, envíale el varón perfecto que le pueda llevar el evangelio. El varón perfecto es el Espíritu Santo. O sea, no depende de hombres la salvación de las personas, hermanos. Tenemos una responsabilidad y un deber, pero depende del Señor. Fíjate cómo el mismo Hechos muestra de que Dios abre los corazones. Y eso es un recordatorio, hermanos, de que cuando vamos a compartir el evangelio debemos orar. Yo puedo pensar en mi persona imposible, la voy a comentar al final. Pero yo no puedo pensar en una predicación sin oración. De hecho, creo que Charles Spurgeon, discutiendo entre calvinistas y arminianos, decía, bueno, hablábamos semanas atrás, no sé por qué me metí en eso, pero hablábamos semanas atrás, ¿verdad? Hay un concepto de que, donde Jacobo Arminio y Martín Lutero y Calvino estaban de acuerdo, de que el hombre nace separado de Dios, y que sin una obra del Espíritu Santo ningún hombre puede acercarse a Dios. Pero Jacobo Arminio entendía que todo ser humano estaba capacitado por esa gracia de Dios, a través del Espíritu Santo, para poder tomar decisión. Entonces estaba la discusión porque decían cómo la persona aceptaba al Señor o no, y decía Spurgeon entonces, dime algo, le decía el arminiano, ¿tú no oras para que la persona conozca al Señor? Sí, pues entonces tú reconoces que Dios es soberano en la salvación. Y ese es nuestro consejo, hermanos, siempre que vayamos a predicar, tenemos que orar al Señor. Por más sencillo que sea la comunicación, porque el Espíritu Santo es que abre los ojos a la verdad. Perdón, este era el último consejo. Y recuerda, muy importante en este momento que vivimos, que esa persona no es tu enemiga. Uno piensa y ve las redes sociales y ve las noticias y uno comienza a apuntar enemigos. Esos no son nuestros enemigos, hermano. O sea, las personas que piensan diferente con nosotros en cómo vivir la vida cristiana no son nuestros enemigos. Mira lo que la Biblia dice. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y todavía nuestro evangelio está velado para los que se pierden, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio, de la gloria de Dios, que es la imagen de Dios. Entonces, cuando una persona, tú la ves rebelde, contraria al cristianismo, burlona, con un estilo diferente de vida, él no es tu enemigo ni mi enemigo. Mi enemigo es el diablo y toda su hueste de maldad. Y por eso tenemos que orar, por más perverso que sea la persona, que Dios tenga piedad. Piensa en un momento del apóstol Pablo. ¿Tú quieres pensar en un perseguidor más fuerte de la iglesia cristiana que ese hombre? Era asesino. Él vio cuando mataban a Esteban a pedrada. Él era líder en ese proyecto de perseguir a los cristianos. Y el Señor lo salvó.
Entonces no hay persona imposible para Dios, pero Dios tenemos una misión de predicar y orar por esas personas que parecen imposibles. Entonces cuando viene una persona de ese estilo de vida, como tú quieras llamarle, yo lo trato con respeto, yo le hablo en amor, claro, cuando digo yo lo hago en amor, trato de hacerlo, porque sabemos que somos humanos y a veces ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Pero son personas creadas a la imagen de Dios. Hace unos años atrás, tomando una clase sobre el Islam en un instituto, una de las tareas que me pusieron fue que yo tenía que entrevistar a un musulmán, creo que lo he compartido aquí a alguna persona. Y en esa tarea me dijeron, tienes que ir con un musulmán en tu país, entrevistarlo, y no puedes predicarle el evangelio. Y de verdad, yo nunca había sentado con un musulmán, busqué en Google, encontré una mezquita en Gasway, hice una cita con el líder, con el imán de ahí. Oye, duramos 2 horas juntos. Y la idea era entrevistarlo, conocer a la persona, habló de su familia, habló de lo que creía, me tiré los rezos, él rezó su asunto ahí, y leyeron el Corán, y yo estaba ahí. Y no se me pegó un demonio. Pero el objetivo de la tarea era, tú tienes que ver que hay una persona creada a la imagen de Dios ahí contigo. Yo no sé qué pasa con nosotros los cristianos, que nosotros vemos menos al que es diferente que nosotros. Entonces, hermanos, todas las personas están creadas a la imagen de Dios. Nuestro trabajo es amarles, predicar el evangelio, ser paciente con ellos. Martin Lloyd-Jones decía, con esto vamos cerrando, nuestros corazones deberían llenarse de compasión cuando pensamos en las personas que no son cristianas. Dios nos libre de ser impacientes con ellos. Dios nos libre de que lleguemos a despreciarles. Como cristianos estamos llamados a verles como personas engañadas, víctimas y esclavas del pecado. Ellos no son libres, ellos no pueden ayudarse a sí mismos. Ellos no pueden agradar a Dios, ellos no pueden creer porque ellos están muertos. J. Packer dice, el cristiano es mandado al mundo como el pregonero de Dios y el embajador de Cristo para anunciar este mensaje. Esto es tanto su deber, porque Dios lo ordena y el amor al prójimo lo requiere, como su privilegio, porque es una gran maravilla hablar para Dios y llevar a nuestro prójimo la única solución a su problema espiritual. Y una última pregunta, así como backup al final. Pedro, ¿y qué hay de la soberanía de Dios en la salvación de los hombres? Porque yo no sé, porque hay personas que han llegado a la convicción de que como Dios ha elegido los que son suyos, no hay que predicar. Cuando lo que yo veo en el Nuevo Testamento, un hombre como Pablo, que era un apasionado con llevar el evangelio, que decía que el judío se hacía judío a cada quien para poder llevar el evangelio, que renunciaba a cosas en su vida para no servir de tropiezo predicando el evangelio. 2 cositas sobre este tema. J.C. Riley dice, es un principio fundamental en toda la escritura que el hombre puede perder su alma y que si él está perdido es por su propia culpa y su sangre marchará solo sobre su cabeza. La misma Biblia inspirada que revela la doctrina de la elección es la Biblia que contiene las siguientes palabras. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La Biblia nunca dice que los pecadores no irán al cielo porque no son elegidos, sino dice que no irán porque han rechazado la gran salvación y porque rehúsan arrepentirse y creer. En el juicio final no es la elección de Dios que aniquila las almas de los hombres, sino su propia pereza, su amor al pecado, su incredulidad y su rechazo. Yo no sé cómo funciona eso, la elección de Dios y la responsabilidad del hombre. Lo que yo sí veo en la Biblia es que Dios elige lo suyo y que el hombre es responsable de su acción. No me diga que te lo explique, que yo no lo entiendo. Pero es así. Entonces, hermano, tú y yo tenemos una responsabilidad de predicar. Yo no sé si la persona difícil para mí es elegida o no del Señor, pero yo lo tengo que predicar. Pero tengamos paciencia, compartamos nuestra fe. Me gustó esta cita que leí el pastor Miguel en estos días, donde él dice, en toda la historia de la humanidad, jamás ha existido un cristiano con una fe vibrante que no haya tenido pasión por los perdidos. Y yo me pregunto, ¿dónde estamos tú y yo ahí? Porque tú y yo vamos a un restaurante, esta semana fui a un restaurante que me gustó, una hamburguesa, y de una vez le escribí a un par de gente, wait, o vemos una película, mira, esta película tiene que verla. Pero nosotros no hablamos de Cristo así. O sea, Cristo me perdona mi pecado todos los días, me salvó, me dio una razón de vida, me dio propósito. En el caso mío, me dio un matrimonio, me dio hijos. ¿Qué estoy haciendo yo con lo que el Señor ha hecho en mi vida? Es una fe vibrante, conlleva una pasión por los perdidos. Mi persona imposible, que yo pueda recordar, era mi papá. Yo recuerdo cuando yo vine a Cristo a la edad de 17 años, oye, desde que yo tengo razón de ser cristiano, por alguien que yo oraba especialmente era mi papá. Yo no sé por qué.
O sea, yo clamo a mi mamá o a mis hermanos, pero él era la persona que yo veía imposible. Yo decía, oye, o sea, yo lo veía difícil. Mi papá era un hombre que lo tenía todo, era un hombre que económicamente tenía todo lo que necesitaba y más. Era un hombre que en su profesión, en lo que él estaba dedicado, era reconocido mundialmente, él ya falleció. Era un hombre que temía a Dios, toda la noche rezaba el Padre Nuestro antes de acostarse, pero era un hombre con una vida totalmente apartada de Dios. Un hombre que vivía como el mundo vive, un hombre dado a la mujer y todo lo demás. Y hermanos, yo hago este testimonio porque creo, y estoy convencido con lo que he escuchado de algunos de ustedes, que ustedes también tienen una persona, un familiar imposible en algunos casos. ¿Qué yo hice? O sea, yo comencé a caminar con el Señor. Oraba y oraba por mi papá. No me cansé de orar por mi papá. Recuerdo que mi papá con todo tuvo una frustración conmigo porque cuando él vio que yo vine a Cristo a los 17 años de edad, yo era el primer hijo varón, él estaba esperando que yo iba a seguir sus pasos. Recuerdo ese día en el carro cuando me dice, mira, él sabía que yo no había tenido relaciones sexuales a esa edad, mira, vamos, ven, que sé cuánto, que hay una muchacha. Y yo le dije, papi, no, yo soy cristiano. Y no, hermano, porque soy moralista. Y no porque, oye, que Dios me va a castigar, es que yo no quería desagradar a mi Señor. Y le dije que no. O sea, la frustración de mi papá, de él, de ver que ya su hijo no iba a seguir los pasos de él. Recuerdo como mi pastor me comentó, mi pastor en ese momento, como mi papá una vez le llamó la atención. Oye, me robaste mi hijo. Porque ya mi papá vio a otro hombre con otro corazón hacia el Señor. Y déjame decirte, como hablaba Ricardo, yo fui débil, yo peleé con mi papá. Hubo enfrentamientos que pareciera que al final íbamos a entrar los puños, que gracias a Dios nunca pasó. Mi papá se divorció, se casó 5 veces. Con 3 mujeres diferentes, hay un tema de repeticiones, pero yo viví estoy aquí, vivo con esta persona ahora, vivo con otra persona, viví solo un tiempo. Al fin de cuentas, mi papá sí vio algo estable y es que vio la obra de Dios en mi vida. Imperfecta, nuevamente, cometí muchos errores, peleé con él muchas veces, pero él vio algo que el Señor estaba haciendo. 17 años pasaron. Papá nuevamente me convierto en el 92, mi papá falleció en el 2007. 17 años pasaron, mi papá le diagnostican un cáncer terminal, un regalo que el Señor le envió. ¿Cómo, Pedro? ¿Dios manda enfermedades? Bueno, lee la Biblia, te das cuenta que sí. Dios le envió algo a él que ni su dinero, ni su conocimiento, ni sus relaciones podían resolver. Y ahí en ese último año de vida que él tuvo enfrentando ese cáncer, yo tuve el privilegio de compartir con él, yo tenía ya mi propio negocio, yo podía trabajar desde su casa. Y yo estuve todos los días yendo a él. Recuerdo que él comenzó a leer el libro de Rick Warren, Una vida con propósito, con su esposa. Ese libro impactó su vida. Pero hermanos, para terminar la historia, al final, mientras mi papá estaba luchando con ese cáncer, yo tenía la costumbre de que todas las noches, antes de irme de su casa, yo oraba por él, por su salvación, por su sanidad. O sea, yo creo que Dios sana, hermanos. Yo estoy de acuerdo, yo no estoy convencido de que hay personas que andan con los dones de milagro. Yo sé que no hay personas que andan con esos dones que Dios le había dado a los apóstoles, pero yo creo que mi Dios sana. Y yo creo que Dios tiene el poder sobre la naturaleza para hacer todo lo que Él quiera sobrenatural. Y yo oraba al Señor porque sanaba a mi papá. Pero después de un año y medio que fue lo que luchó con el cáncer, recuerdo una noche donde yo estaba cansado de orar. Una noche donde yo me dije, Señor, yo no puedo, me siento débil. Señor, tú no has contestado. O sea, tú sabes cuando tú sabes que en tu debilidad, hermanos, yo esa noche me fui débil, que yo no podía orar más por mi papá. Salí esa noche, me cuenta mi madrastra, que mi papá preguntó por mí y dijo, oye, ¿y dónde está Alex? Ellos me decían Alex. No, él se fue. Pues déjame orar yo entonces. Y mi papá esa noche oró, Señor, sana mi enfermedad, sáname, sálvame. Esa mañana siguiente falleció. Entonces hay 2 cosas que quiero mostrarte aquí con ese testimonio. Primero, en mi debilidad, Dios se glorificó. O sea, eso es que pensamos que yo tengo que ser el líder perfecto, la persona perfecta. Hermano, fue debilidad, fue pecado, fue falta de fe. Y el Señor usó esa circunstancia para que mi papá, con sus propias palabras, clamara al Señor. Segundo, si tú tienes un familiar que te está dando lucha o que tú ves que el tiempo pasa, hermano, Dios contesta. Mi papá decía, me contaba mi madrastra, que él vio mi vida. Con todo y que él no le molestó que ya yo no era el seguidor de él, él vio un testimonio constante de una obra que el Señor estaba haciendo en mi vida. Entonces sigue ahí, sigue constante, sigue con tu familia, en amor. No trates de imponerle a tu familia, es que tú tienes que creer esto, es que ven, siéntate, vamos a leer que sé yo cuándo. No, siéntate, escúchalo, está ahí presente. Tomó en mi caso 17 años para que el Señor hiciera una obra.
Entonces el Señor lo hace a pesar de nosotros. Entonces le comento esa historia de debilidad mía para que usted vea que el Señor no se trata de nosotros.